Descubre cómo una niña increíble da una nueva oportunidad a un perro sin hogar. Sorpresa total. Así empezaría cualquiera que quisiera resumir lo que ocurrió una tarde en el parque del barrio, pero la verdad es que ninguna frase alcanza a explicar del todo cómo una corazonada de 10 años cambió el rumbo de 2 vidas, y poco a poco tocó a muchos más. Mariana tenía 10 años, y un lugar al que siempre volvía cuando el mundo adulto le parecía demasiado pesado: el parque de la cuadra. No era un parque de postales, el piso tenía huecos, las bancas crujían, y la fuente apenas lanzaba agua a ratos, pero para ella era un refugio hecho de cosas sencillas: el olor a eucalipto después de la lluvia, la textura rugosa del tronco donde se subía para leer en voz baja, las manos ásperas de su madre que le sujetaba en la mochila cada mañana antes de la escuela. Allí podía detenerse a mirar sin prisa, a escuchar el murmullo de la ciudad como si fuera una canción de fondo. Esa tarde de otoño, cuando las hojas estaban más doradas de lo habitual y el cielo parecía haber decidido quedarse en un azul tenue, Mariana encontró a Estrella. No fue un encuentro dramático. Apareció detrás de unos arbustos, la cola baja como una bandera a media asta, el pelaje empastado por tierra y humedad, una mancha en la pata delantera que se veía reciente. Los ojos, en cambio, eran otra cosa. Tenían una luz pequeña, persistente, como si alguien hubiera dejado encendida una lamparita dentro de un cuarto oscuro. Mariana se quedó quieta, como cuando se descubre algo frágil que no conviene romper. La primera imagen que se le vino a la mente fue la de una fotografía rota, cara a cara con el animal, como si en ese fragmento se pudiera ver reflejada la propia soledad que a veces le pesaba después de las largas jornadas en que su madre salía temprano y volvía tarde. Sin muchas palabras, le ofreció un trozo de sándwich que le quedaba de la merienda. Estrella lo olió con cuidado, dejó un paso de distancia, tomó el pedazo, y después, como si se hubiera decidido de pronto, apoyó la cabeza en la mano de Mariana. Un gesto simple. Un gesto que fue suficiente para que una idea comenzara a germinar en la niña. Eso era, de alguna manera, una especie de alianza. Mariana no contó la historia a nadie inmediatamente. Tenía la sensación de que aquello debía ser secreto, no por mezquindad, sino por una mezcla de pudor y responsabilidad que ya le pesaba en el pecho. Su madre trabajaba de lunes a sábado en 2 turnos, y el dinero nunca sobraba. Una cobija vieja y un botiquín con lo indispensable eran lujos que apenas se alcanzaban. Además, la madre le había dicho más de una vez que los perros de la calle traían problemas, pulgas, enfermedades, complicaciones. No podemos con todo, hija, decía, y Mariana comprendía que no se trataba de falta de cariño, sino de una contabilidad de necesidades. Así que Mariana inventó un ritual silencioso. Cada tarde, después de las tareas, iba al parque con una bolsa pequeña donde cabían migas de pan, un trozo de queso y una manta que había encontrado en el armario. Se sentaba a unos pasos y hablaba bajito. Le contaba cosas a Estrella que no diría en voz alta casi a nadie. Sobre los exámenes que le daban miedo, sobre la vez que tuvo que aparentar que estaba bien cuando en el fondo no lo estaba, sobre su sueño de algún día organizar actividades para los niños del barrio. Estrella, mientras, aprendía a confiar. Al principio era solo una cuestión de presencia. No moverse brusco, no hacer ruidos, mantener las manos visibles. Luego vinieron las pequeñas pruebas. Mariana lavó la pata herida con cuidado, usando agua tibia que recogía del bebedero público. Pegó una gasa improvisada con cinta adhesiva, porque eso le había enseñado alguien en la escuela. Estrella aceptó la curita como quien tolera una molestia conocida. Al otro día la cogió menos. El vínculo crecía en secreto, en esa intimidad silenciosa que tienen las cosas que no muestran su valor hasta que alguien las ha cuidado con constancia. Mariana sentía que cada gesto suyo tenía peso: alimentar, limpiar, hablar, y que a cambio algo dentro de ella se ablandaba. No era solo compasión, era la práctica de la responsabilidad y de la entrega. Cada tarde que Estrella levantaba la cola apenas un poco, era como si el mundo le devolvía una sonrisa. Pero las calles y las plazas no son islas. Los ecos vuelan rápido. Los vecinos empezaron a notar a la perra rondando y a murmurar. «Perros y problemas», dijo una vecina a quien siempre le había gustado poner orden en los comités de la cuadra. Otros, con más ternura, se limitaban a ofrecer un trozo de pan de vez en cuando.
La presencia de Estrella reavivó viejas conversaciones sobre limpieza, seguridad y los costos invisibles de la solidaridad. En ese pequeño termómetro social, unas voces se inclinaban por el cuidado y otras por la medida fría de la prudencia. Y entonces apareció Mario. Mario vivía del otro lado de la calle, en un departamento con ventanas altas y un balcón lleno de macetas que olían a lavanda. Era un hombre de mediana edad, de pelo entrecano y cejas firmes, que había hecho del orden su manera de entender el mundo. Le gustaba que las cosas estuvieran en su lugar, los coches estacionados con discreción, las bicicletas alineadas, las horas para sacar la basura. Cuando la presencia de Estrella se hizo notoria, Mario fue uno de los primeros en quejarse en voz alta. «Es un riesgo para los niños», repitió en varias reuniones de la asociación de vecinos, con una voz que no buscaba diálogo sino certificación. Se le notaba a la legua una incomodidad que no era solo por higiene. Tenía miedo de lo imprevisible, de que algo escapara a su control. Mariana escuchó a Mario por primera vez una mañana en la que él salió a barrer la entrada con rigor militar. Le dijo a su madre sin levantar la voz: «Hay un perro en el parque». No deberías dejar que las cosas se salgan de las manos. La madre, en medio de una olla que humeaba lentamente, la miró con ternura y preocupación. Si pudiera, lo cuidaría también, cielo. Pero no siempre se puede. Mariana comprendió que su iniciativa no era solamente una pequeña rebelión infantil, sino una decisión que empujaba contra la lógica de su hogar. Los choques vinieron en forma de miradas, a veces de palabras. Un día, mientras Mariana cepillaba con una toalla la suciedad pegada al costado de Estrella, escuchó a Mario decir desde la distancia: «¿Qué vas a hacer, niña? ¿Criar a todos los perros del parque?». Era una frase que pretendía ser mordaz, y sin embargo escondía una especie de inquietud. Ella miró a Estrella, cuyo lomo temblaba por la brisa, y sintió una mezcla de rabia y pena. No respondió con palabras, solo apretó los dientes y siguió con la toalla. A pesar de las voces, Estrella comenzó a mostrar pequeños progresos que funcionaban como trofeos de la constancia. Primero fue la capacidad de recibir a Mariana sin temblar. Después, un día luminoso, Estrella corría tras una rama que Mariana le arrojaba, la boca manchada de barro y las patas dejando huellas nuevas. Había algo en esa manera de volver, en esa fidelidad que no pedía nada más que compañía, que golpeó de forma inesperada incluso a quienes se resistían. Mariana aprendió a leer los signos en el cuerpo de Estrella. Las orejas hacia atrás indicaban cansancio, un brillo repentino en los ojos anticipaba confianza. La inclinación de la cabeza era el modo canino de preguntar si todavía estaba allí. Se inventó juegos para ayudarla a recuperar fuerza, pequeñas carreras entre los bancos, buscar sticks, sentarse juntos bajo el sol hasta que las sombras se alargaran. Preparó su propia caja de curas, con elementos que encontraba en casa y guardaba con celo: una tijera pequeña de costura, alcohol, gasas, un jabón neutro que su madre no usaba por ser caro. Cada vendaje aplicado era también una lección sobre paciencia. En el barrio, algunos empezaron a cambiar su voz. Un vecino que antes pasaba de largo, ahora traía una porción de arroz. Otra señora dejó una cobija en un rincón del parque. Hubo incluso un anciano que, al ver a Estrella acurrucada contra Mariana, dijo en un murmullo: «La muchacha tiene mano». Esas pequeñas grietas en la indiferencia social eran frágiles pero palpables. Mariana las recogía como quien reúne pequeñas piedras brillantes para después armar un sendero. Y sin embargo, el tiempo no perdona imprudencias. Un día frío, justo cuando Mariana había conseguido que Estrella aceptara acurrucarse más cerca de ella, alguien dejó una caja con algo realmente peligroso. Un líquido para desinfectar que había sido tirado por error, cerca de una esquina del parque. Estrella lo lamió distraída. Mariana lo vio y se lanzó sin pensarlo. La escena no fue heroica en términos épicos. Fue torpe, apresurada. Tiró de Estrella, le tapó con sus manos temblorosas la boca. Vomitaron juntos agua sucia en la orilla del camino. Había miedo en los ojos de Mariana, porque la idea de perder a Estrella por un descuido que no había sido suyo le atravesaba el pecho como una punzada. Llevó a Estrella al pequeño veterinario del barrio, una mujer de manos firmes y mirada serena, que las atendió esa misma tarde. El tratamiento fue simple: lavados, una pastilla, horas de observación. El veterinario no prometió milagros, dijo palabras medidas y prácticas, que para María sonaron a promesa razonable. Si cuidamos el proceso, hay muchas posibilidades. Eso bastó para que la niña se sintiera autorizada a seguir. Mientras tanto, Mario no desaparecía. Se le veía más cercano a la situación que un simple comentarista de la cuadra.
Venía al parque con pasos medidos, cruzaba palabras con otros vecinos, miraba a Mariana sin sarcasmo esta vez, pero con una dureza que parecía proteger algo. Un día se acercó lo suficiente como para hablarle directamente. «La perra está mejorando», dijo Mario, «eso se nota». Mariana se quedó sorprendentemente sin palabras. No era usual que él dijera algo amable. Contestó con la sinceridad que le quedaba. «Sí, ella confía en mí». Mario se quedó unos segundos mirándola. Luego, con la voz apenas más suave, preguntó: «¿Y qué piensas hacer cuando ya no puedas ocuparte? No siempre las cosas quedan bien por sí solas». Era una pregunta que no era un ataque, sino una prueba, como quien lanza una piedra para ver si el puente responde. Mariana sintió un vértigo. Hasta entonces su gesto había sido íntimo, casi privado, y ahora alguien cuestionaba su sostenibilidad. Pensó en la madre que trabajaba, en los gastos que llegarían si se necesitaban medicinas, en las posibilidades de que Estrella fuera encontrada por alguien con menos intención que la suya. Tenía 10 años, y sin embargo tuvo que dibujar un mapa de futuro en su cabeza. «Voy a intentarlo», dijo con decisión, porque al fin y al cabo uno decide así en la infancia, con la firmeza de quien no ha aprendido aún la extensión de los riesgos. «Si no puedo sola, buscaré ayuda». Fue una respuesta simple, pero dejó a Mario en silencio. ¿Se trató de comprensión? ¿De que él mismo secretamente había cambiado su mirada? No se podía afirmar con certeza. Lo cierto era que la presencia de Estrella y la dedicación de Mariana habían empezado a plantear preguntas incómodas para muchos. ¿Qué hacemos con lo vulnerable? ¿Quién se responsabiliza? Mariana empezó a pensar en soluciones que parecían grandes para una niña de su edad: hablar con la escuela para que los niños de su clase participaran en pequeñas tareas de cuidado, proponer un día de limpieza para acondicionar el parque, buscar talleres que enseñaran primeros auxilios para animales. Cada idea la llenaba de entusiasmo, pero también le recordaba las limitaciones de su realidad. Por esa razón, practicaba en voz alta cuando nadie la escuchaba, frente a la fuente casi seca, como quien ensaya una receta que espera compartir. Una de esas tardes, mientras probaba maneras de explicar lo que sentía con Estrella, se encontró con Lucía, una compañera de clase que venía a jugar al parque con su hermano menor. Lucía miró a Estrella con curiosidad, y con esa sinceridad que caracteriza a quienes aún no han aprendido a poner trabas a la empatía, se acercó sin miedo. «¿La tratas tú?», preguntó. «Sí», respondió Mariana. «La encontré aquí. Está sola, pero ya confía más». Lucía, que tenía una risa fácil y la capacidad de hacerse amiga de cualquier cosa, se sentó y ofreció su galleta. Estrella la olfateó y la tomó con delicadeza. El gesto fue pequeño pero significativo. La perra, que hasta hacía poco dejaba a la distancia a cualquiera, aceptaba un trato con otra niña. Mariana se sintió menos sola. Comprendió que lo que había comenzado como un secreto podía transformarse en algo colectivo si encontraba las palabras correctas. Esa misma semana, en la escuela, hubo un proyecto sobre cuidados en la comunidad. Mariana, con timidez, pidió permiso para hablar de su experiencia en el parque. Preparó unas notas pequeñas y prácticas. No fue un discurso grandilocuente, fue una exposición honesta en la que habló de lo que había aprendido: paciencia, consistencia, la importancia de buscar ayuda profesional. Los ojos de algunos compañeros se abrieron, otros asintieron con la naturalidad propia de los que siempre han tenido mascotas en casa. Al final, la maestra sonrió y propuso llevar al aula algunas ideas para un proyecto conjunto. Eso fue como plantar una semilla en terreno fértil, la idea de cuidar lo que estaba a la vista, y también lo que pasaba desapercibido, encontró eco. Sin embargo, las dudas internas de Mariana no desaparecían. Por las noches, al recostar su cabeza sobre la almohada, se preguntaba si hacerlo visible, mostrar públicamente que Estrella formaba parte de su vida, no traería problemas mayores. Tenía miedo de que alguien la señalara, de que su madre se enfadara por los gastos, de que la comunidad mirara con dureza cualquier descuido. En el fondo, aquel miedo era la sombra de la responsabilidad, una certeza de que ayudar conlleva también exponerse a fallar. Y entre los murmullos y las pequeñas mejoras, surgió una noticia que removería aún más las aguas del barrio. La organización local que el año anterior había coordinado una feria de adopciones, anunció un nuevo evento. No era una feria gigantesca, sino algo hecho con las manos de los voluntarios, con mesas de madera y pancartas hechas a mano. Aún así, para Mariana era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Ver a Estrella entrar a un espacio con personas que buscaban hogares para animales era de alguna manera un desafío, una prueba pública de que el vínculo que ella y la perra habían construido tenía el poder de cambiar percepciones.
La noticia llegó como una brisa que remueve las hojas. Algunas la celebraron, otros fruncieron el ceño. Mario cruzó un comentario seco en la asociación de vecinos. Si eso sale mal, nos complicamos. Pero también hubo una voz amiga. La veterinaria les ofreció una revisión gratuita para ponérselo al día con vacunas y documentos, siempre y cuando alguien se encargara del traslado y del papeleo. En la cabeza de Mariana los engranajes empezaron a girar. Transportes, papeles, la posibilidad de que Estrella conociera una familia que la quisiera de verdad. Esa noche durmió inquieta. Soñó con Estrella corriendo en un campo abierto. En el sueño, la perra parecía tan feliz que Mariana despertó con el corazón latiendo fuerte. Sabía que no podía demorarse. Había que tomar una decisión, mantener todo en la sombra o arriesgarse a traerlo a la luz. El fantasma de la desaprobación social, encarnado tantas veces en la figura de Mario, estaba ahí, claro, pero también había algo nuevo y más fuerte, el anhelo de que su amiga tuviera una oportunidad real. Al día siguiente, Mariana fue al parque con una carpeta que había improvisado, una hoja con el nombre Estrella escrito en la primera línea, y debajo, con su letra temblorosa pero legible, una breve historia. Encontrada en el parque. Confía en niñas y en caricias lentas. Necesita un hogar que le dé paciencia. No sabía si ese formato serviría, ni qué diría la organización, pero llevarlo consigo le daba una especie de coraje. Estaba decidida a presentarla en la feria si lograba reunir todo lo necesario. Mientras organizaba mentalmente los pasos, vacunas, transportes, hablar con la veterinaria, sintió que el espacio entre su voluntad y la realidad se llenaba de voces. Las dudas de su madre, el comentario de Mario, la mirada preocupada de algunos vecinos. Sin embargo, también percibió apoyos. Lucía, que se ofreció a ayudar con lo que pudiera, la veterinaria que les había dado una mano, la maestra que había propuesto incluir el tema en clase. Era como si, poco a poco, la red se tejiera alrededor de una intención. Esa tarde, cuando se acercó al banco del parque con la carpeta entre las manos, encontró a Mario acercándose por la acera opuesta. Lo vio detenerse, observar a Estrella y luego a ella. Mariana sintió un nudo en la garganta. Era el momento en que un puñado de elecciones debía demostrar si eran actos aislados o el inicio de una historia compartida. Se levantó de la banca, respiró hondo y con la carpeta apretada contra el pecho dio un paso hacia adelante. La decisión la puso en movimiento. La consecuencia, aún por escribirse, se asomaba en la mirada de quienes pasaban. Mariana apretó la carpeta contra el pecho y dio un paso hacia Mario. El viento levantó unas hojas secas y las hizo girar como mariposas distraídas. Era un gesto pequeño, pero en ese movimiento se concentraba toda la decisión que había estado madurando en silencio. Sacar a Estrella de la penumbra y llevarla frente a otras manos, otras miradas. Mario dejó la escoba apoyada en la vereda y la miró con una mezcla de expectación y esa serenidad que a veces confunde con frialdad. Había aprendido a no subestimar las miradas de los demás, y la de Mariana no era la de una niña buscando aprobación. Era la de alguien que había inventado responsabilidades y las sostenía con las dos manos. ¿Qué traes ahí?, preguntó, sin ironía. Su voz sonaba más neutral que en sus quejas en la asamblea del barrio. Es sobre Estrella, respondió Mariana. Voy a llevarla a la feria de adopciones. La veterinaria dijo que está lista y susurró como si confesara un tesoro. Quiero que la conozcan. Mario leyó la hoja que ella le ofrecía. Sus ojos se detuvieron en la palabra paciencia y luego en la línea donde Mariana había escrito, con la caligrafía temblorosa pero honesta. Confía en las niñas y en caricias lentas. Por un instante su expresión perdió dureza. La lavanda del balcón pareció respirar más hondo. ¿Y tu madre?, preguntó. ¿Ella sabe? La niña negó con la cabeza. No era por desobediencia, era también por pudor. Había guardado el proyecto como quien esconde la receta de una torta familiar, con miedo a que el ingrediente secreto fuera juzgado. Le diré hoy, prometió Mario, y con eso dijo más de lo que parecía, que no se opondría a la verdad, y que tal vez ayudaría. Ese tal vez valió tanto como una promesa. A partir de ese cruce,
El vecindario empezó a organizarse de manera apenas visible. Pequeños gestos que se tejían como hilos para sostener una causa que hasta hacía poco parecía solo la ilusión de una niña. Lucía ofreció llevar a Estrella al consultorio cuando Mariana tuviera clases. La profesora prometió apoyar con un permiso para que algunos compañeros participaran en la feria. La veterinaria comenzó a preparar un paquete de vacunas con descuento y una hoja de seguimiento. Antes de ir a casa, Mariana pasó por la fuente y se quedó un momento mirándose en el agua. No en el sentido físico. Lo que buscaba era la certeza de su propia voz. Se dijo a sí misma lo que muchas veces había tenido que practicar en secreto. Voy a intentarlo. Si no puedo sola, buscaré ayuda. La frase sonó por fin como una dirección y no como un deseo. Si te gustan historias como esta, suscríbete para conocer más relatos de personas que cambian vidas. El día a día se llenó de tareas concretas y de pequeñas pruebas de confianza. Había que presentar la cartilla de vacunación, firmar un consentimiento, conseguir una transportadora adecuada para que Estrella no se asustara al salir de su barrio. Mariana aprendió a traducir los requisitos en pasos alcanzables. Una llamada a la veterinaria, una visita al taller de la esquina para pedir una cajita de cartón reforzada, la promesa de Lucía de alojar a Estrella una noche si fuera necesario. Cada requisito cumplido era una diminuta victoria que confirmaba que la intención podía sostenerse. En la práctica, el trabajo con Estrella fue una mezcla de paciencia y creatividad. Enseñarle a caminar con correa no fue inmediato. Al comienzo, la perra tiraba hacia la primera sombra, hacia cualquier olor que prometía historias olvidadas. Mariana inventó un juego: colocar pequeñas porciones de comida lejos y enseñarle a esperar el permiso para tomarla. Así Estrella aprendía que el mundo podía ofrecer recompensas sin caos. Le enseñó a mirar a los ojos, a sentarse junto a los bancos donde otros perros pasaban de largo, a tolerar traqueteos de bicicletas sin que el cuerpo entero se plegara. Fueron semanas de repetición, dedos raspando pelaje en la misma dirección, palabras que sonaban como un código secreto, premios que no eran solo comida, sino tiempo, un rato más de sol sobre el lomo, una caricia larga en la base de las orejas. Hubo retrocesos también. Una tarde, mientras un camión de mudanza pasaba por la calle principal, Estrella salió despavorida de su caja y corrió hacia la avenida. El corazón de Mariana se desbordó en un grito que fue más miedo que orden, y por un segundo pensó que la había perdido. Pero el vínculo que habían construido trabajó de otra manera. En la esquina, un señor mayor que a menudo alimentaba a los pájaros la llamó con una voz grave y sencilla, la sentó en la acera y le ofreció un trozo de pan. Estrella, aferrada a su instinto de búsqueda, volvió con pasos cautelosos y se dejó tomar. Ese silencio, esa vuelta, fue una confirmación. La confianza no era ausencia de temor, sino la posibilidad de volver a quien te ofrece refugio. Mariana, temblando, le dio las gracias al señor con una determinación que sonaba ya a autoridad joven. En paralelo, Mariana comenzó a preparar su presentación para la feria. No quería que fuera un relato dramático. Practicó para que sonara sincero y concreto. Escribió párrafos breves y los leyó en voz alta frente a la fuente, con la esperanza de que las palabras no se enredaran. Habló de la práctica diaria, de los límites, de la ayuda profesional. Habló también de lo que aprendió de sí misma, que la compasión no es solo sentimiento, sino disciplina. Lo practicó frente a Lucía, que hacía de público con la naturalidad de un espejo, y frente a la maestra, que le corrigió algunas frases para que fueran más claras. La noche antes de la feria no pudo dormir. Soñó que Estrella era una sombra que se volvía cada vez más luminosa, y que en ese brillo el barrio cambiaba de aspecto. Los muros se cubrían de plantas, las bancas eran nuevas, los niños reían sin miedo. Despertó con las manos frías y la certeza de que la mañana siguiente sería un punto de inflexión. La feria se instaló en la plaza principal del barrio. No era un escenario enorme. Mesas de madera con manteles donados, pancartas con letras pintadas a mano, un rincón para esterilizaciones y otro para baños rápidos. El olor del lugar tenía notas de café, de pasto húmedo y de pan recién horneado. Había un murmullo de voz que iba y venía, como una marea suave. Cerca del stand donde Mariana y Estrella estarían, un grupo de voluntarios inflaba globos sin pretensiones, y un hombre tocaba la guitarra con canciones fáciles para los niños.
Mariana se colocó junto a la mesa con la carpeta. Estrella estaba dentro de su cajita, que había apretado con una manta encima para que no la asustara. Sus manos temblaban un poco, pero su voz fue clara cuando empezó a contar la historia. La encontré en el parque. No tenía nombre, no tenía un lugar. Confió en mí poco a poco. Si la aceptan, será una perra fiel. Necesita paciencia. No era una venta, era una oferta honesta. Al principio la atención fue la de curiosos. Personas que pasaban bajaban la mirada hacia Estrella, se acercaban por cortesía y luego seguían su camino. Algunas sonrisas eran tímidas, otras indiferentes. En el público había familias con niños, parejas jóvenes y voluntarios de otras organizaciones. Entre las voces, la de Mario se distinguía. Había llegado temprano, en silencio, y se quedó en la distancia observando con una sobriedad que parecía más angustiada que crítica. Mariana, al verlo, sintió de pronto una oleada de nervios. Su figura funcionaba como un termómetro social. Si Mario miraba con rechazo, las dudas se multiplicaban. Si algo en él cambiaba, la comunidad sería más receptiva. Las primeras consultas vinieron lentas. Un matrimonio se acercó para preguntar por su estado de salud. Otro joven quería saber si Estrella era buena con niños. Mariana respondió con la misma honestidad con la que había vivido todo el proceso. Le cuesta un poco con ruidos fuertes, pero con tiempo y constancia se adapta. Nosotros podemos ayudar en el proceso de adaptación. Su sinceridad fue una virtud, porque las expectativas claras evitan decepciones. La veterana que supervisaba los formularios sonreía. Me gusta que hables así, Mariana. No prometes milagros, prometes esfuerzo. La tensión fue creciendo hasta convertirse en un hilo tenso que atravesaba la feria. Hubo un momento en que una niña pequeña, con rizos y zapatos gastados, se acercó y se sentó en el suelo frente a Estrella. Estaba temerosa. Su padre la miraba con esa mezcla de orgullo y recelo. La perra al principio la dio la cabeza, sin decidirse, pero cuando la niña extendió su mano temblorosa, Estrella la olfateó, y con un gesto lento y cargado de duda, apoyó la cabeza en su regazo. El murmullo del público se inclinó como una ola. Fue un gesto íntimo entre dos seres que venían de mundos que rara vez se tocaban. La sorpresa total ocurrió cuando, unos minutos después, un niño del barrio que siempre se quedaba en las sombras de la plaza, un muchachito tímido que nunca sonreía y evitaba el contacto, se acercó con pasos muy lentos. Quien lo conocía, sabía que había sido retraído desde que su familia había llegado al barrio meses atrás. Nadie esperaba su decisión, fue una iniciativa propia. Se sentó en la banqueta y, sin decir palabra, llamó a Estrella con los ojos. La perra, como si hubiera tenido un aviso interior, salió de la caja y caminó hacia él con la tranquilidad de quien elige quedarse. Se echó a su lado y apoyó la cabeza en su muslo. El niño se quedó inmóvil. Después, sin prisa, dejó que su mano se posara sobre el lomo de Estrella. Lo que sucedió después fue como una ola que barrió la reserva. Una sonrisa en el rostro del niño, primero tímida, luego amplia y contagiosa. La gente comenzó a aplaudir sin darse cuenta. No se trataba solo de la escena tierna. Era la prueba viva de que el vínculo entre una perra que había conocido el abandono y un niño que conocía la soledad podía operar como puente. Ese gesto fue la promesa que el título había anticipado. A simple vista, parecía una escena común, pero para quienes habían seguido a Mariana y miraban con ojos más atentos, fue una transformación visible. El público cambió su mirada. De la curiosidad inicial se pasó a la empatía. Las cámaras no profesionales de los celulares empezaron a grabar. La palabra sorpresa aparecía susurrada entre algunos. Mario, que había observado desde la distancia con la compostura de un juez, frunció el ceño, abrió la boca y después la cerró. Su rostro, normalmente tan cauteloso, fue atravesado por algo más humano: reconocimiento. En ese instante, sin buscar un duelo ni una confrontación pública, Mariana se acercó a Mario. No había teatralidad en su gesto. Su intención era simple: ofrecer una explicación que fuera espejo de lo que estaba viendo. ¿Lo ves?, dijo ella en voz baja, pero lo suficiente para que él la escuchara. Ella elige acercarse cuando se siente segura. Mario miró al niño que ahora reía con la perra. La escena era simple, sin golpes dramáticos, y sin embargo provocaba preguntas que exigían respuesta. Respiró hondo, y por primera vez desde que la historia comenzó, sus palabras fueron lentas. «No me imaginé», murmuró. Tenía miedo de que alguien resultara lastimado. Era una confesión pequeña y concreta. Mariana no quiso humillarlo ni celebrarlo. Simplemente aceptó la exposición de su miedo como lo que era: un punto desde donde podía nacer un puente. «Eso es lo que pasa», dijo ella. «Lo que da miedo necesita un poco de luz para no parecer monstruo. Y a veces, esa luz viene de lugares que no esperamos».
Mario guardó silencio. No hubo disculpas rimbombantes, solo una pausa que fue suficiente para sugerir una apertura. Luego, con un movimiento que muchos interpretaron como un gesto de reconciliación, se acercó a la mesa y depositó una pequeña caja con collares y mantas que había comprado discretamente. No dijo nada más. El gesto lo dijo todo. La comunidad necesitaba acciones concretas más que palabras. La feria continuó con un aire distinto. Los interesados ya no preguntaban solo por el nombre del animal. Querían saber por qué se amaba, qué se había hecho para ayudarle a confiar, y si alguien podía acompañar ese proceso después de la adopción. Unas parejas se mostraron realmente interesadas en Estrella, pero la vida tiene tiempos propios. La primera familia, que parecía ideal, se frenó al saber que Estrella se asustaba con ruido intenso. Otra pareja, que tenía niños muy pequeños, decidió que no era el momento. Hubo lágrimas y expectativas rotas. Pero también aparecieron alternativas. Una mujer que trabajaba en educación especial, con experiencia en animales de terapia, ofreció la posibilidad de acoger a Estrella en un periodo de prueba. Una familia que había perdido una perra hacía años y estaba lista para volver a abrir su hogar, solicitó más visitas para evaluar la convivencia. Mariana aprendió que no todas las historias terminan en el pedestal de la perfección. Algunos finales son procesos. Por eso, cuando la mujer de educación especial ofreció una casa temporal y un plan de adaptación progresiva, la decisión se tomó en consenso. Estrella iría en régimen de prueba, y si todo marchaba bien, se hablaría de adopción definitiva. La oportunidad era real y prudente. No había gratitud efusiva, había realismo. Ese balance le permitió a Mariana conservar la calma. Tras la feria, el reconocimiento no fue instantáneo ni total, pero sí sostenido. El cuadernillo de la escuela publicó una pequeña nota sobre el proyecto. La veterinaria certificó las curas realizadas, y la organización local invitó a Mariana a participar en un taller de voluntariado. Ella, que al principio se había sentido mareada por la atención, encontró en esas actividades un espacio donde sus ganas y su capacidad práctica encajaban. Comenzó a impartir charlas breves en la escuela sobre cuidado básico de mascotas y a coordinar turnos para alimentar a los animales del parque. No era la líder de grandes discursos, era la que organizaba pasos concretos y enseñaba a otros a sostenerlos. El cambio en Mario no fue teatral. No hubo una transformación instantánea ni una confesión pública que lo redimiera de golpe. Lo que ocurrió fue más verosímil. Comenzó a participar en las tareas de la asociación de vecinos sin hacer alaracas. Propuso un plan para mejorar las basureras del parque, y poco a poco se lo veía ligado a las plantas del balcón con otra suavidad. Una tarde, en la que Mariana organizaba un taller de primeros auxilios para animales, él apareció con herramientas y madera. Propuso construir unos cobertores para las casitas de los perros, y se quedó a trabajar. No dijo que cambiara por completo, simplemente dejó de ser un obstáculo. Para Mariana, eso fue más que suficiente. Con el tiempo, el proyecto de cuidados creció en manos de la comunidad. Lo llamaron Manos del Parque, una red de voluntariado que se encargaba de limpiezas mensuales, recolección de mantas, difusión de jornadas de vacunación y, sobre todo, conexión entre vecinos que habían aprendido a ver lo vulnerable como responsabilidad compartida. Mariana organizaba las listas de tareas, coordinaba a los chicos de la escuela y cuidaba que las promesas tuvieran fechas y responsables. Aprendió a redactar correos, a negociar con pequeñas tiendas que donaban comida y a lidiar con el papeleo municipal de modo cotidiano. Lo que había empezado como una corazonada infantil se convirtió en un programa comunitario que no pretendía salvar todos los problemas del barrio, pero sí mejorar algunos rincones. Hubo testimonios que alimentaron la continuidad. Un vecino que antes se burlaba de la perra contó en una reunión cómo su propia hija había pedido adoptar un gato porque ahora el tema del cuidado lo hablaban en la casa. Una mujer que había perdido a su esposo encontró en la compañía de los paseos del grupo un pequeño remedio para la soledad. Los colegios vieron la iniciativa como una oportunidad educativa, talleres de empatía, actividades de responsabilidad, paseos al parque como parte de un currículo cívico. Todo esto surgió sin promesas grandilocuentes, con pasos pequeños repetidos en el tiempo. Mariana creció en esa tarea. No pasó de un día a otro de niña a líder consolidada, fue en los meses y los actos cotidianos donde su carácter se fue templando. Aprendió a lidiar con fracasos administrativos, a sostener conversaciones difíciles con familias que no estaban preparadas para adoptar, a aceptar que a veces lo mejor es un hogar temporal y no una adopción inmediata.
En los encuentros comunitarios habló públicamente con la voz firme de quien ha vivido desde dentro el proceso. Sus palabras ya no eran solo emoción, estaban sembradas de procedimiento, de planes y de empatía. El momento más visible de su liderazgo llegó en la inauguración de un pequeño espacio renovado en el parque, pintura nueva en las bancas, un letrero hecho por los niños que decía «Aquí cuidamos juntos», un contenedor para donaciones. La organización local cedió un micrófono y por primera vez pidió a Mariana que dirigiera unas palabras. La niña que antes practicaba frases frente a la fuente, ahora se acercó al micrófono con la serenidad de quien ha medido sus pasos. «No somos héroes», dijo al principio, con un aplomo que sorprendió a algunos. «Somos vecinos que aprendimos a ver lo que pasa a nuestra vera. No prometemos milagros, pero sí promesas pequeñas. Alimentar, curar, acompañar. Eso también cambia vidas». La frase fue simple y certera. Muchas la escucharon como quien recibe un mapa práctico. Mario estuvo en la primera fila. No aplaudió en exceso. Su gesto fue medir el ritmo de la ovación y dejar que otros tomaran la delantera. Al término del acto, se acercó a Mariana y le dijo en voz baja: «Hiciste algo que no se puede comprar. Gracias». No fue una petición de perdón grandilocuente, fue un reconocimiento humano. Mariana, que había aprendido a valorar los gestos concretos, lo aceptó con una sonrisa. Mientras tanto, la situación de Estrella evolucionó con la lentitud responsable que demandaba. La familia de la mujer dedicada a la educación especial la acogió en un régimen de prueba que incluyó visitas supervisadas y un plan de adaptación. La perra, que había sabido de miedos y abandono, se adaptó con discreta serenidad. Las visitas de Mariana continuaron. Ya no eran solo para curar o dar comida, sino para paseos compartidos en los que entrenaban a Estrella a tolerar sonidos y a socializar con otros perros. Se convirtió en un proceso de acompañamiento. Nadie vendió una felicidad instantánea. Se trabajó con paciencia. Cuando la familia finalmente decidió que Estrella formaría parte de su hogar de manera definitiva, lo hicieron con la conciencia de lo que eso implicaba, un contrato tácito de constancia. El día en que Estrella se mudó de manera definitiva, Mariana fue a despedirse con una mezcla de alegría y nostalgia. No era una pérdida, era la culminación lógica de un proceso. La perra la miró con la calma de quien reconoce a sendos compañeros de ruta y se echó en su regazo una vez más, como si rubricara una historia compartida. La familia que la adoptaba entendía la historia, conocía las rutinas y se comprometió a mantenerse en contacto con el grupo de Manos del Parque para que la transición fuera acompañada. La partida de Estrella dejó un vacío tangible en el parque, pero también plantó una semilla. No se trataba de un adiós definitivo. La historia de la perra y la niña se convirtió en un ejemplo en el barrio. Otros vecinos, inspirados por la práctica visible de Mariana, organizaron jornadas de ayuda y el proyecto consolidó un sistema de adopciones y seguimientos que buscaba evitar decisiones impulsivas. Con el tiempo, Mariana empezó a coordinar encuentros mensuales donde vecinos compartían experiencias, cómo manejar una perra agresiva, cómo encontrar recursos para esterilizaciones, cómo involucrar a los niños en cuidados responsables. Las sesiones eran prácticas, demostraciones de primeros auxilios, charlas con la veterinaria, talleres de juegos para socializar animales. En ellas se narraban pequeñas victorias, una perra rescatada que aprendió a no temer a los autos, un gato que fue devuelto a una casa después de una recuperación pausada. Todo eso compuso una narrativa comunitaria de cuidado. En medio de ese crecimiento, hubo testimonios que alimentaron el sentido. Una madre contó cómo las tareas con los animales habían ayudado a su hijo a mejorar la lectura. Leer en voz alta frente a Estrella se convirtió en un ejercicio sin presión, que permitió que su hijo practicara. Otro vecino, que antes retrucaba las iniciativas por considerarlas luminosas pero inútiles, confesó que su hijo ahora quería estudiar veterinaria. Esos relatos eran pequeños faros que confirmaban algo esencial. La acción sostenida y concreta genera cambios que no siempre se ven de inmediato, pero que se filtran en la vida cotidiana. A medida que pasaron los meses, la imagen de Mariana se fue ampliando. Ya no era solo la niña que cuidaba a un perro, sino la joven que organizaba esfuerzos, que escuchaba a los vecinos y que enseñaba con paciencia. Su madre, que trabajaba sin tregua, empezó a acompañarla en algunas actividades cuando el tiempo lo permitía. Era un apoyo medido. No todas las tardes podían estar juntas, pero la madre se mostraba orgullosa y, sobre todo, confiaba en la solidez de las decisiones de su hija. Esa confianza fue un reconocimiento importante para Mariana. Su iniciativa había dejado de ser una carga doméstica y se había convertido en una vocación. Con la consolidación del proyecto, surgió la idea de un acto mayor, una jornada de convivencia en la que se celebrara lo que habían construido y se invitara a la ciudad a conocer el potencial del barrio. No sería una promesa de grandes soluciones,
sino un escaparate de lo cotidiano que funcionaba. La jornada incluyó juegos, talleres, un pequeño mercado con productos solidarios hechos por vecinos y, como cierre, un espacio para testimonios. Mariana fue invitada a compartir su experiencia frente a más gente. Esa vez, con mayor público, su voz tenía otra textura. Era la de alguien que había aprendido a ejercer la responsabilidad y a delegar. Contó no solo la historia de Estrella, sino la de las muchas manos que habían aparecido en el camino. Habló de fracasos y aciertos, de pequeñas decisiones y del valor de no actuar sola. No es una historia perfecta, dijo. No prometemos que todas las vidas se arreglen de un día para otro. Lo que mostramos es que, cuando una comunidad decide mirar y actuar, los resultados pueden alcanzar más allá de lo imaginable. Su intervención fue ovacionada. Entre el público, Mario aplaudió con esa discreción medida que lo caracterizaba. No fue el centro de atención, no le importaba serlo. Para él, el reconocimiento se traducía en seguir colaborando, en ir al parque con su carro de herramientas y arreglar lo que hiciera falta. Era un compromiso práctico: plantar árboles, reparar bancas, ayudar a organizar. Fue una transformación pequeña y realista, que para muchos significaba más que gestos dramáticos. La historia tuvo ecos en otras calles. Vecindarios cercanos pidieron asesoramiento. Un grupo de jóvenes universitarios, con ganas de colaborar, propuso juntarse para diseñar un pequeño folleto sobre adopciones responsables. La institución escolar del barrio inició un programa de voluntariado que integraba a los estudiantes en el proceso. Todo esto conformó una red que se extendía con pasos medidos, sin clamar por soluciones globales. El final de esta etapa no fue un cierre teatral, sino una continuidad. Estrella, adoptada con un plan cuidadoso, visitaba el parque de vez en cuando. Sus paseos con la familia adoptante eran un puente entre distintos mundos. Mariana, ya habituada a liderar, organizaba charlas y se reunía con la gente que necesitaba apoyo. El vínculo que se había creado se manifestó de múltiples formas: en una vecina que empezó a coser mantas, en un voluntario que aprendió a comunicar en redes sociales para atraer donaciones, en un niño que dejó de sentir miedo al acercarse a un animal. Un día de primavera, meses después de que la feria cambiara el rumbo de algunas vidas, se organizó una celebración en el parque. Juegos, comida compartida y una carrera simbólica en la que niños y perros corrían juntos por un circuito improvisado. Estrella, radiante y bien cuidada, participó junto a otros animales. De vez en cuando miraba a Mariana, como si atendiera a un juramento tácito. Lo que comenzó entre ellas había permeado el barrio y se materializaba ahora en risas y convivencia. La escena era luminosa: niños corriendo, colores en las camisetas, música suave de fondo y conversaciones que ya no estaban teñidas de sospecha, sino de colaboración. En un rincón, Mario regaba las plantas que había ayudado a plantar. No decía mucho, pero su presencia era parte del paisaje. Cerca de él, la madre de Mariana observaba, con los ojos húmedos de quien entiende que los esfuerzos de una hija no son locuras, sino construcciones de vida. Mariana, sentada en un banco, dejó que la tarde entrara en su cuerpo. No pensó en la siguiente jornada, ni en el crecimiento del proyecto como una carga, sino como una sucesión de días posibles. Había aprendido a medir las promesas, no prometer que todo saldría perfecto, pero comprometerse a intentarlo con constancia. Antes de que el sol se ocultara del todo, la niña se levantó y caminó hacia el césped donde Estrella jugaba con unos niños. Se arrodilló y la acarició con ternura. La perra la miró, sacudió el lomo y, como no podía faltar en las grandes escenas de la vida cotidiana, levantó la cola, como si fuera un faro, anunciando que todo ese esfuerzo había valido la pena. No era un final que cerrara todas las preguntas. Quedaban necesidades por cubrir, casos por resolver, acuerdos por fortalecer. Pero sí era un cuadro que mostraba el valor de actuar en comunidad, el poder sanador de la constancia y la posibilidad de que lo pequeño llegue a esparcirse. Al despedirse, Mariana miró a su alrededor y sintió la certeza de que algo había cambiado, no por su figura solitaria, sino por la red que empezó a tejer con manos comunes. Mario, al pasar cerca, dijo en voz baja: «Hiciste bien en traerla a la luz». Ella sonrió. No necesitaba más.
En la sonrisa había la confirmación de que la sorpresa total anunciada al inicio de la historia no había sido solo la eficiencia de un gesto aislado, sino la manera en que un acto de cuidado despobló de miedo a una plaza y la llenó de posibilidad. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame a los animales y considera apoyar a los refugios locales. Con pequeñas acciones se construyen muchas nuevas oportunidades.